Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bueno, darles la bienvenida a este también su programa La Consulta de MCA, que cada semana comparte con ustedes, pero que se tomó una pausa por unas cuantas semanas, merecidas para mí hasta para ustedes, de tantas cosas que hablamos en este programa, a veces no tan buenas, pues a veces sí. Hoy contamos con una invitada que es la primera vez que nos visita a este espacio y recuerden, bueno, no recuerden, ahora les comento que en este momento vamos a hacer como una especie de programa diferente, porque va a ser un poco más breve, como habitualmente era. Antes se tomaba un poco más de tiempo y dependiendo de lo que logremos avanzar más adelante, podrá volver a lo que era inicialmente. Hoy tenemos en nuestro espacio a la doctora Angeri de Peña, que es neuróloga, quien va a hablar con nosotros sobre temas o sobre un tema que se subdivide en muchos otros, pero es un tema que es muy importante y relevante para todos nosotros porque los manejamos creyendo que lo manejamos realmente y que conocemos ciertos términos, pero realmente nos equivocamos en su mayoría, incluyendo algunos especialistas en medicina. Así es que hoy le damos la bienvenida a la doctora Angeri de Peña para hablar sobre ACV, o como muchos lo conocen, derrame cerebral o ataque isquémico o ataque cerebral. Vamos a hablar un poco, empezando por ahí. Bienvenida, doctora Peña. Muchísimas gracias. Qué gran oportunidad de dirigirme a toda su audiencia con un tema que es tan importante y que, como mencionabas, en muchas ocasiones se maneja mal por desconocimiento en muchas ocasiones de la población, y que es muy importante que cada vez más se tome en cuenta este tema para que se le preste la atención debida. Tú sabes que como dice, para empezar un tema hay que iniciar desde el principio y todo el que ve este programa sabe que tratamos de desmenuzar cualquier tópico para poder ir desde el inicio hasta el final entendiendo. ¿Qué es, doctora, un ACV? ¿Qué significan estas letras? ¿Cómo nosotros definimos un derrame cerebral para realmente darle un concepto a un término tan popular? Claro, la enfermedad vasculocerebral o VC es aquella en la cual una parte del cerebro o un área del encéfalo pierde o se le interrumpe su flujo sanguíneo, su vascularización por una lesión vascular. De ahí viene su nombre. Y por ende vamos a tener en su presentación clínica una focalidad neurológica que es la interrupción de la función neurológica, que va a depender de cuál es el área del encéfalo que esté afectada. Por eso es que la manifestación de cada paciente va a depender de cuál sea el área del encéfalo que esté afectada. Los neurólogos decimos que cualquier tipo de focalidad neurológica aguda, aguda quiere decir rápida, repentina, es vasculocerebral hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, esto debe ser atendido rápidamente. Esto siempre es una emergencia. Y aquí voy a llamar la atención porque en muchas ocasiones se pierde tiempo y las primeras horas son de vital importancia a la hora de atender a estos pacientes. Okay, vamos a hablar ahora de esa parte del manejo. Entonces, ACV, como usted decía, son siglas de accidente cerebrovascular o vasculocerebral para quienes lo quieran decir al reverso, al derecho, como nosotros decimos. Ok, ¿hay alguna relación con derrame? ¿Por qué le dicen derrame? ¿Algo se derrama? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué se utiliza este término? Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular pueden pasar dos cosas. Una puede ser que un vaso se ocluya o que se tape y se interrumpa el riego sanguíneo hacia un área determinada, y otra puede ser que se rompa y sangre y haya un derrame, una extravasación de sangre en un área determinada. Y ahí viene un poquito la confusión sobre derrame cerebral. No siempre hay derrame de sangre, o sea, de hecho, lo que más frecuentemente ocurre en un 85 a 87% de los casos es lo contrario, es la oclusión, es que se tapa un vaso, no se derrama nada, se tapa un vaso y pierde riego sanguíneo. Pero la confusión siempre viene por ahí. Se le llama derrame porque se piensa que se derrama. Entiendo.
por es rombo. aquella parte del hemorrágico, como le decía. O sea que si se tapa una arteria es como en el corazón, un infarto al corazón o un infarto en el Eso. cerebro. Ok, La perfecto. fisiopatología es la misma, ¿eh? Es una Ok, oclusión de un vaso que interrumpe la función de un área del encéfalo. Y como decía, la perfecto. parte hemorrágica, que es ya cuando sí se derrama sangre, por utilizar el término popular, ocurre en apenas un 15% contra un 85-87% de la Claro. oclusión del vaso o ACV isquémico. Ok. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Porque sabemos que en el corazón me va a doler el pecho, me puede faltar el aire, que si el brazo izquierdo, la gente está muy familiarizada, pero ¿qué es lo que pasaría entonces con un ataque cerebral o accidente cerebrovascular? Bien, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Cualquier interrupción de la función del sistema nervioso abrupta es vasculocerebral hasta que se demuestre lo contrario. Las manifestaciones van a variar dependiendo de cuál sea el área o cuál sea el vaso que esté interrumpido. Puede Okay. ser que sea la más famosa o lo que más vemos, lo más frecuente, la famosa hemiparesia, que es cuando la gente pierde la función de un lado, como dice la gente, se me durmió un lado, o se me torció la boca, o empecé a hablar estropajoso, eso se llama disartria, manifestaciones como esa, pero a veces las manifestaciones son mucho menos floridas. Puede haber alteración de conciencia, a veces las manifestaciones pueden ser sensitivas, a veces las manifestaciones pueden ser con debilidad, pero una debilidad mucho menos notoria. Entonces, cuando yo tengo pérdida de función, aunque no sea tan abrupta como que se me quedó un lado muerto, como comenta la gente comúnmente, pues también debo prestarle atención. Nosotros debemos ser simétricos y conocer nuestro cuerpo. Inmediatamente nuestro cuerpo de manera abrupta deja de funcionar de manera simétrica, debemos buscar atención. Pero las manifestaciones más floridas son debilidad focal de un lado del cuerpo, falta de sensibilidad, torpeza al hablar, asimetría facial. Esas son manifestaciones muy floridas. Dolor de cabeza abrupto, cefalea intensa, abrupta, es una manifestación frecuente, hasta ya manifestaciones en casos más graves como pérdida del conocimiento, incluso convulsiones, pueden ser manifestaciones importantes a verse en un paciente con enfermedad vasculocerebral. Ok. Bueno, entendiendo la gran variabilidad en la presentación de un evento como este y tomando en cuenta lo que usted dice, que tiene que ver con qué área del cerebro se afectó y así poder correlacionar los síntomas, ¿cómo entonces se evalúa esto? O sea, si yo tengo alguna manifestación de esa, sentí un dolor abrupto en la cabeza, que a veces con este estrés que nos tiene esta pandemia, cualquiera ahora podría hacer algún tipo de confusión entre un diagnóstico y otro. ¿Cómo el paciente puede sentirse tranquilo de que está siendo abordado correctamente cuando va a emergencia o cuando va al especialista, en su caso, a su consulta? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Y número uno, pues nosotros, vuelvo y repito, debemos conocer nuestro cuerpo porque tampoco debemos sobredimensionar los síntomas y ahora pensar que cualquier cefalea, cualquier dolor de cabeza también es un evento vasculocerebral o pararnos en el espejo cada 5 minutos a mirar si tenemos asimetría facial. Pero objetivamente hablando, en el caso de que evidenciemos un familiar que objetivamente empieza a tener desastre, empieza a tener algún síntoma que nos luzca o que pensemos o que nos surja la duda, que tengamos la duda de que es o no es un paciente que debe ser llevado a emergencias, no es un paciente que debe ser llevado a una consulta. Estos son pacientes que deben ser manejados siempre en emergencia. Bien, Okay. en la emergencia deben manejarse los factores de riesgo principal, estabilizarse el paciente, cualquier condición metabólica que La tenga, presión arterial, estabilizarse los signos vitales, claro. tampoco bajarse bruscamente la tensión arterial, pero estabilizarse el paciente y establecer un diagnóstico diferencial entre la isquemia y la hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque clínicamente la isquemia y la hemorragia pueden verse igual, Okay. pueden verse muy similares.
Sin embargo, el manejo entre una y otra, así como su fisiopatología son completamente opuestas, el manejo también va a ser completamente opuesto. Entonces, clínicamente tenemos un paciente muy similar que al principio no podemos diferenciar si es una isquemia o es una hemorragia y tenemos que decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestro tratamiento. Entonces, inmediatamente estabilizamos nuestro paciente, debemos confirmar nuestro diagnóstico hacia un lado o hacia el otro para poder dirigir nuestro camino terapéutico en una de las dos direcciones. Okay. Eso se puede hacer con una tomografía. Por eso decía que ese paciente debe llevarse por una emergencia donde se pueda tener acceso a este estudio. A las imágenes, claro. Una tomografía de cráneo que, aunque no pueda ver la isquemia, porque la isquemia puede no verse en las primeras 24 a 48 horas, pero la sangre sí se ve en forma aguda. O sea, la sangre se puede ver inmediatamente. Entonces, si tengo un paciente con clínica objetiva de evento vasculocerebral y en una tomografía no veo un dato de sangrado, pues inmediatamente puedo manejarlo como una isquemia y activar mi protocolo de manejo de isquemia. Okay, sí, eso, me imagino que eso es muy relevante porque si en el infarto se trata con anticoagulantes y demás y el paciente tiene una hemorragia, pues naturalmente que lo que podrían es empeorar, ¿no? O sea, para los pacientes que nos están viendo, un abordaje inadecuado hace la diferencia. ¿Y qué pasa, doctora, en áreas de nuestro país donde, usted sabe, los tomógrafos no están en todos los centros hospitalarios? ¿Cómo nosotros entonces le vamos a abordar a este paciente? Es que hay una manera ya más orientada hacia la historia clínica. Lamentablemente somos un país tercermundista donde no contamos con esto, que casi en todos los países del mundo esto es como que una norma, igual que tener rayos X. ¿Cuál es la situación acá? Mira, es lamentable, eso es un tema muy sensible cuando hablamos del manejo agudo, porque sobre todo en las lesiones isquémicas, las primeras horas son cruciales para poder hacer procedimientos como trombolisis, como trombectomía, que está altamente demostrado que mejoran la sobrevida y mejoran la funcionalidad del paciente, disminuyen la discapacidad del paciente en gran medida. O sea, nosotros los neurólogos tenemos una máxima que es que tiempo es cerebro. O sea, esas primeras 4 horas del evento son cruciales. Esas primeras 24 horas del evento son cruciales, pero esas primeras 4 horas para salvar lo que se llama área de penumbra isquémica. O sea, cuando ocurre una isquemia, existe lo que es el corazón de la isquemia, el centro, es el área más afectada. Y existe un área alrededor de esa isquemia que se llama área de penumbra isquémica, que es un área que todavía no está infartada, pero está también lesionada. Esa área puede ser salvada en las primeras horas. Cuando ese paciente es abordado de manera temprana y se le pueden hacer procedimientos, pero para eso tiene que estar en un centro especializado que se pueda abordar, pues las posibilidades de que ese paciente se recupere y que quede con mucho menos focalidad neurológica son altísimas. En esos pacientes que están en lugares donde no se puede acceder a una tomografía, donde no se puede acceder a un centro de tercer nivel que tenga la posibilidad de hacer esos tipos de procedimientos, pues lamentablemente las complicaciones, la morbilidad de esos pacientes y la mortalidad aumenta muchísimo. En los pacientes con ACV la mortalidad inmediata es alta, pero la mortalidad a mediano y a largo plazo por complicaciones como consecuencia del mismo ACV también es alta. Y eso es una continuación a esa pregunta que me hacías. ¿Qué pasa con ese paciente que no llega a tiempo, que no se puede abordar a tiempo? Recordemos que ese paciente que no se puede abordar a tiempo es un paciente con mucha más posibilidad de quedar con focalidad neurológica. Focalidad neurológica puede significar que ese paciente va a quedar encamado. Puede significar que ese paciente va a necesitar asistencia todo el tiempo, va a necesitar usar pañales desechables, va a necesitar que lo alimenten, va a necesitar un dispositivo para su alimentación de manera permanente, y eso aumenta el riesgo de infecciones, eso aumenta muchísimas otras complicaciones que por ende ponen al paciente a mayor riesgo de complicaciones y a mayor riesgo de morir en el primer año. Claro, absolutamente. Doctora, tenemos que hacer una primera pausa para seguir enganchando en este tema tan interesante.
Volvemos en breve en la consulta de MCA. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. En esta ocasión le presentamos a una estudiante graduada recientemente de Progressive English. Hi Emma, can you tell us something about your life? What's up, Mireli? I'm working on getting into college very soon, in English, of course, thanks to the preparation I got from Progressive English. I was not so sure I wanted English classes before, but now I'm so grateful for my parents' decision and with Progressive English for their wonderful program. How about you? I also graduated from Progressive English and now I live and work in the United States. Thanks to Progressive. Would you like to be ready to? Come to Progressive, el experto. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con un programa interesantísimo. Una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente la doctora Angeri de Peña, neuróloga. Trabajamos juntas en Medical.Net B, así es que ahí estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Y para todas sus inquietudes. Doctora, tenemos que activar las redes sociales, ¿o yo? Te vamos a poner este video ahí para que las personas lo repitan, lo compartan, lo revisen y puedan realmente educarse y ser portavoces, ¿verdad?, de este tema tan interesante. Bueno, antes de la pausa hablábamos sobre las complicaciones ya, o sea, hablamos de que si el paciente no era abordado en esas primeras 4 horas, pues había un poco más de riesgo después de las 24 horas. La doctora de una manera muy explícita, pues mencionaba lo de la penumbra isquémica y todo lo relevante que eso es en este contexto. Y algo interesante que mencionó fue la parte de cómo el paciente queda con muchas secuelas posteriormente por no tener un abordaje apropiado, simplemente porque iba a ser un evento realmente masivo. Y hablaba sobre la alimentación, como vemos realmente en los pacientes hospitalizados, pacientes que dependen de sondas nasogástricas inicialmente o luego de gastrostomías percutáneas para poder alimentarse. Y definitivamente la desnutrición es algo que contribuye mucho al deterioro de estos pacientes que están encamados, que no tienen movilidad por todas las secuelas posteriores. Entonces, ciertamente yo pienso que lo más relevante sería prevenir, ¿no? Prevenir este problema. ¿Cómo nosotros pudiéramos decirnos a nuestra población qué pacientes son más vulnerables? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tanto mencionamos para tanta enfermedad? Sabemos que en el infarto cardíaco que hemos hablado con anterioridad en este programa, pues el cigarrillo, la obesidad, el colesterol elevado, entendiendo que la fisiopatología es la misma, ¿son estos mismos factores de riesgo o en el contexto hay otros que debamos de resaltar? Así es, así es. Y se comenta que aproximadamente el 90% de los eventos vasculocerebrales se pueden prevenir. Y yo siempre hago mucho énfasis en que la prevención tiene que empezar desde temprano. O sea, tenemos que empezar con la prevención de esos factores. Y yo le digo desde la niñez, o sea, cuando tú empiezas a cuidar tu endotelio, la capa de dentro de los vasos sanguíneos desde la juventud, tú tienes muchísimos menos chances de que cuando tú llegues a una edad avanzada tengas un endotelio de mala calidad que te exponga a estos riesgos. Entonces, dicho esto, hay algunos factores que realmente no podemos
modificar, o hay riesgos que ya están. Por ejemplo, los pacientes que tienen anemia de células falciformes, falsemia, tienen un riesgo mayor, y esos pacientes pueden hacer eventos vasculocerebrales incluso desde la niñez. O sea, estas enfermedades se pueden ver en la niñez. O pacientes que tienen factores procoagulantes, algunas enfermedades del tejido conectivo que también pueden aumentar esos factores de riesgo. Pero la mayoría de los factores de riesgo, o los factores de riesgo clásicos, se pueden prevenir. La diabetes, el paciente que es diabético, pues mantenerla lo más controlada posible. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, los trastornos del sueño son cada vez, y no se les presta atención, los trastornos del sueño, la apnea del sueño. O sea, hay muchos factores de riesgo que pueden ser prevenibles. Incluso cuando hablamos del tabaquismo, también el famoso vape, todos lo que significa tabaquismo también es un factor de riesgo, incluso hasta para el fumador que es fumador pasivo. Entonces, llevar una salud cardiovascular apropiada es lo más recomendable, y eso llevarlo desde toda la vida, para proteger ese endotelio, tener buenos niveles de colesterol, sobre todo el colesterol LDL, mantenerlo por debajo de 70, ya últimamente hasta por debajo de 50, eso es un poquito estricto, ¿verdad? Pero mantenerlo en buenos niveles. Hay un factor de riesgo para la enfermedad embólica, que es la fibrilación auricular, que es una enfermedad del ritmo cardíaco. En esos casos, esos pacientes, lo que se recomienda es la anticoagulación, un tratamiento ya farmacológico. Entonces, los pacientes que tienen ese trastorno del ritmo cardíaco deben llevar su tratamiento de manera regular, porque a veces se controlan, o piensan que están controlados, se descuidan, no lo usan, y viene entonces el problema. Entonces, los que conocen que tienen una condición deben tratarla. Los que no conocen que tienen una condición deben llevar un estilo de vida saludable para no tenerla. Los que tienen familiares con condiciones que son hereditarias, por ejemplo, los familiares de pacientes diabéticos, los hijos de pacientes diabéticos, deben pensar que son ellos los diabéticos y cuidarse para no tener las condiciones. Claro, igual esa hipercolesterolemia familiar, los pacientes con foramen oval permeable, doctora, ¿en qué renglón caben ahí? Es poco frecuente los eventos isquémicos relacionados a foramen oval. Es una población muy alta. Dependiendo del tamaño del foramen oval. Si el foramen oval es pequeño, pues la incidencia es realmente muy poca, y en muchos casos ni siquiera se recomienda el tratamiento el cierre del mismo. O sea, si comparamos la embolia entre fibrilación auricular y el foramen oval permeable, ni siquiera cabe la comparación, y la fibrilación auricular es muchísimo mayor. Claro, usted sabe que en pacientes obesos, que es una de mi población de pacientes más significativa, pues vamos a ver mucha apnea del sueño. Y siempre que le preguntamos, ¿usted ronca? Pues lamentablemente el paciente no lo sabe, a menos que duerma con alguien o que algún conocido le diga, sí, él ronca. Todavía le explicamos al paciente la necesidad de abordar eso. Ya están tan habituados a los ronquidos, a la fatiga durante el día, a tomar las siestas, que no importantizan en esa parte. Yo recuerdo recientemente en esta semana diciéndole a un paciente de la relación que hay entre hablar ahora que usted lo acaba de correlacionar con un evento isquémico. Me parece muy interesante. Este es un tema interesantísimo, porque, y yo suelo asustar un poquito cuando abordamos el tema, porque realmente la apnea del sueño tiene sus propios... Es un factor de riesgo para muchísimas cosas, y a largo plazo yo le digo al paciente que cuando hace periodos de apnea importantes, su cerebro hace un comportamiento de como si quisiera decirle te estás muriendo, y hace unas especie de descargas y pausas, como si el paciente estuviera, como si estuviéramos en una unidad de cuidado intensivo y el cerebro estuviera tratando de despertarlo para que literalmente no se muera. Y eso, el paciente no se imagina la cantidad de veces que hace eso durante una noche. El estrés al que somete su cuerpo durante una noche, pero eso es la cantidad de picos de hipertensión que hace en una noche, mientras él está aparentemente dormido. Descansando. Y no descansa,
Él cree que está durmiendo, pero no descansa, y por eso ese es el paciente que se despierta el otro día cansado. Eso es un tema completamente aparte, pero por eso es que el paciente con apnea del sueño sí está a mayor riesgo a largo plazo de muchísimas cosas. O sea, mencionabas la demencia y eso está demostrado por Del mercado contra... Doctora, ¿y qué debe esperar un paciente que ya tuvo un evento isquémico? Le realizaron los estudios, lo trataron de una manera oportuna, vamos a pensar que quedó con pocas secuelas o ninguna. Este paciente lleva un tratamiento posteriormente para la casa, tiene chances de volver a hacer el mismo evento. Tiene ¿Cuál es la muchas chances de situación de este repetir. paciente? Tiene muchas chances de repetir, de hecho muchas chances de repetir en el primer año. Recordemos que el paciente que hizo un primer evento lo hizo porque tenía los factores de riesgo para hacer ese primer evento, y que posiblemente esos factores de riesgo los tenía desde hace muchos años, los tenía desde hace tiempo. Entonces eso quiere decir que sigue siendo un paciente a riesgo. Entonces, en ese paciente que presentó un evento vasculocerebral, si hablamos del evento vasculocerebral isquémico, que es el más frecuente, recordemos, ese es un paciente en el cual debemos hacer lo que se llama prevención secundaria, dependiendo de cada caso. Estatinas con las cuales se logra mantener buen control de los niveles de colesterol, pero a la vez también se estabiliza el endotelio, se desinflama el endotelio, se disminuye el tamaño de las placas ya existentes y se disminuye la posibilidad de que se formen nuevas placas. Se utiliza antiagregación plaquetaria, aspirina o clopidogrel. En los pacientes en donde hay, por ejemplo, fibrilación auricular, se usa anticoagulación, que es diferente a la antiagregación plaquetaria. Hay una diferencia. La anticoagulación es lo que se usa en los pacientes que tienen fibrilación auricular o en los pacientes que tienen condiciones específicas. En los pacientes que tienen, por ejemplo, aterosclerosis o que han hecho un ACV trombóticos, antiagregación, son dos cosas diferentes. Entonces, se utilizan también tratamientos específicos para sus condiciones de base, control de tensión arterial en los pacientes que son hipertensos, muy importante, control de glicemia, etcétera, etcétera. Y el manejo de las comorbilidades. Recordemos que este paciente posiblemente quedó con alguna secuela. Siempre es muy importante agregar la terapia física, con la cual se trata de recuperar la mayor parte de la función que se pueda, pero también evitar complicaciones como rigidez, como espasticidad, dolor, evitar luxaciones de miembros, etcétera, riesgo de caídas que ocurren en esos pacientes. Recordemos que la enfermedad vasculocerebral es aguda y que lo que iba a hacer lo hizo en el momento en el que sucedió. Lo que va a pasar después ya son complicaciones más tardías que son a la larga los que te pueden llevar al traste con la vida del paciente. Llámese complicaciones nutricionales que se ven muy frecuentemente, por ejemplo, el paciente que tiene trastornos de la deglución, ese paciente que no puede tragar. Tenemos que cuidar si tiene un trastorno de la deglución, verificar si necesita algún dispositivo o si necesita que cambiemos la consistencia de los alimentos, pero asimismo también verificar la cantidad de nutrientes que está llevando ese paciente, si se está hidratando apropiadamente, la cantidad de electrolitos que está llevando ese paciente. Hay una cosa que es muy importante con los pacientes que ya tuvieron una lesión en el encéfalo de cualquier índole. Y aquí estamos hablando del ACV, pero eso aplica para todos los pacientes. Cualquier situación, ya sea metabólica, ya sea infecciosa que tenga ese paciente, puede hacer retroceder su estado general. Y me explico. Un paciente que tuvo un evento vasculocerebral y que presentó una infección, que presente fiebre, puede retroceder mucho su estado general, su estado neurológico. Entonces, estos son pacientes que llevan mucha atención al detalle, a todos los detalles, observar muy bien sus deposiciones, su orina, su piel para que no se ulceren, lubricar su piel, lubricar sus ojos, su higiene oral. O sea, es un paciente que lo tenemos que atender como si fuera un bebé. Claro, que es completamente dependiente, pero con muchísimas otras complicaciones, porque un bebé a veces tiene mecanismos de defensa que este paciente no tiene. Es muy importante todo lo que usted dice para que al momento de abordarlo se considere todo de forma integral.
Mire Y como algo usted mencionó más. así sutilmente lo de la deglución y uno de los principales errores que veo es que le empiezan a dar sopas porque el paciente no puede tragar y ahí es que broncoaspira, porque naturalmente que los líquidos son muchísimo más fácil de que el paciente broncoaspire. Así que realmente es muy importante la división de los roles en un paciente Claro. Hay post-ataque. dos cosas importantes que no quisiera que se nos queden. Una es también el estado anímico, el estado emocional del paciente. La depresión es importante y es muy frecuente en los pacientes con eventos vasculocerebrales, tengan o no tengan secuelas. Incluso en pacientes que no quedan con secuelas, la depresión suele ser importante y es un factor a nosotros manejar desde el inicio, porque de alguna u otra manera su vida ha sido tocada y su vida cambia y sus prioridades cambian. Y hay otro factor importante que no hemos mencionado, pero que no deja de ser muy importante, que es el cuidador, el familiar, a quien también la vida le cambia y que suele sobrecargarse, suele descuidar su situación personal, suele tener que dejar de trabajar para cuidar a este paciente, se aumentan los costos en la familia y es un ente muy importante en el cuidado de ese paciente. O sea, que esa pieza clave que es el cuidador es una pieza que nosotros en la consulta también debemos cuidar. O sea, hacer que entienda muy bien lo que va a hacer, que se organice bien, que todo el mundo entienda los medicamentos, cómo los va a tomar, pero también tenemos que observar que ese cuidador esté bien, porque si el cuidador no está bien, que emocionalmente esté estable, que no vaya a colapsar, porque al final es entonces decir, va a perder el soporte del paciente y vamos a perder otro paciente más. Wow, doctora, es increíble lo rápido que el tiempo ha pasado, pero la verdad es que yo le agradezco a Dios de haber tenido una entrevista tan maravillosa con una persona como usted, que es tan fluida en la conversación y que hemos podido tocar realmente todos los puntos más relevantes con respecto a este tópico. Yo creo que a partir de este programa vamos a poder subtratar otros temas muy, muy valiosos también que usted ha mencionado ahí de una manera muy sutil. Le agradezco de verdad por todo su tiempo, por toda su dedicación y por toda su disponibilidad para este ratico. No sé si tiene algún otro mensaje que quiera dejar a la población para cerrar este tema tan relevante y volvemos luego con otro más interesante también. Para mí ha sido un gran placer y el gran mensaje es que tiempo es cerebro. Por favor, ante la más mínima duda, asistan a la emergencia más cercana y reciban la ayuda que necesiten. No esperen al otro día, no esperen a mañana, reciban ayuda a tiempo. Perfecto, no perdamos el tiempo. Muchísimas gracias a todos por visualizarnos cada semana y volvemos en una próxima con la consulta de MCA. En la sección videos de nuestro canal de YouTube tendrás a tu alcance todos los videos subidos a nuestro canal y en la lista de reproducción